Heredé todo de la madre de mi exesposo después de cuidarla, pero ahora él y su amante están amenazando con acciones legales. Hola a todos, soy Gigi, tengo 27 años, y tengo una hija de 7 años llamada Naomi. Estuve casada con mi exesposo, Jack, de 30 años, durante casi 8 años. Cuando tenía 2 meses de embarazo de nuestro segundo hijo, descubrí que Jack me estaba engañando con su compañera de trabajo, Susan, de 28 años. Me encontré con sus mensajes de texto en su teléfono, y cuando lo confronté entre lágrimas, me reveló que Susan también estaba embarazada de su hijo. Estaba tan impactada que casi me desmayé. Nuestro matrimonio se desmoronó rápidamente entre constantes peleas. A pesar de que mi suegra vino a cuidarme en este momento tan difícil, el estrés fue demasiado, y finalmente perdí al bebé. Cuando Jack se enteró de nuestra pérdida, no dudó. En lugar de consolarme, se fue con Susan y me culpó por el aborto. Estaba devastada y lloré durante días. Afortunadamente, mi suegra se quedó a mi lado y cuidó de Naomi mientras yo lidiaba con mi dolor. El divorcio fue conflictivo, y Jack inicialmente se negó a pagar la manutención infantil hasta que el tribunal intervino. Me dejó claro que no quería tener nada que ver conmigo ni con Naomi, dándome la custodia completa, lo cual me rompió el corazón por mi hija. Jack solo pagó la manutención infantil y nunca intentó visitarla ni tener una relación con Naomi. Con el tiempo, supe que Susan había dado a luz al hijo de Jack y que seguían juntos desde entonces. Durante todo esto, mis padres y mi suegra fueron mi apoyo constante. Habían sido amigos cercanos durante años, que fue como Jack y yo nos conocimos. Cuando la madre de Jack se enteró de su infidelidad, estaba furiosa con él y me mostró un apoyo incondicional. Ella y Jack tuvieron muchas peleas por su aventura, y ella juró no volver a hablarle, incluso después de que él me dejó. Ella le advirtió que no quería tener nada que ver con Susan ni con su hijo. Fiel a su palabra, lo apartó de su vida hasta su muerte, negándose a visitarlo incluso cuando él le rogó. Susan sentía envidia de mi relación con mi suegra, ya que nunca fue considerada realmente como parte de la familia. Cuando la madre de Jack me apoyaba, ella enfrentaba la desaprobación de su propia familia, quienes le pedían que perdonara a Jack, especialmente después de haber perdido a su esposo. A pesar de la presión, se mantuvo firme y siempre priorizó nuestra relación. Cuando Susan dio a luz, los familiares de Jack se unieron a él, ignorando el dolor que me había causado. La tensión llegó a tal punto que la familia de Jack excluía a su madre de los eventos solo para incluir a él y a Susan, mi suegra. Sin embargo, dejó claro que no asistiría si Jack y Susan estaban presentes. Me sentía mal por ella, pero ella me aseguraba que yo era como su propia hija y que no le importaba ser excluida. Estoy increíblemente agradecida por el amor y apoyo de mi suegra. Es un regalo muy especial. Lamentablemente, su salud comenzó a deteriorarse y perdió la capacidad de caminar. La invité a mudarse permanentemente conmigo, prometiéndole cuidarla con la ayuda de una niñera que se encargaba durante el día, mientras yo cuidaba las noches. Le dediqué incontables horas de cuidado, y realmente no me molestaba. Naomi estaba encantada de tener a su abuela viviendo con nosotras. Durante su tiempo con nosotras, mi suegra compartió algo importante. Había cambiado su testamento después de descubrir la infidelidad de Jack. Inicialmente, tenía la intención de que él heredara todo, pero ahora la casa y su seguro de vida serían para Naomi, y una gran parte de su dinero y las reliquias familiares serían para mí. Este gesto era un honor y una muestra de confianza. Quería que protegiera esas posesiones y que eventualmente se las pasara a Naomi, creando un vínculo duradero con su familia. Jack heredaría su coche y toda la colección de arte de su padre, pero hasta que Naomi cumpliera 18 años, el dinero estaría en fideicomiso. Si yo llegara a fallecer, mis padres lo administrarían. Al revelarme esto, sentí una mezcla de sorpresa, gratitud y tristeza. Me llenaba de agradecimiento que reconociera nuestras dificultades y quisiera asegurar el futuro de Naomi. Le aseguré en múltiples ocasiones que podía cambiar su testamento para incluir a Susan y su hijo si lo deseaba. Le enfatizaba que no guardaba rencor hacia ellos, pero ella insistía en que yo seguía siendo la esposa de su hijo a sus ojos. A pesar de nuestro divorcio, creía que Naomi era la heredera legítima de su hogar y legado, un sentimiento que respetaba. Durante su estadía, Jack nunca se comunicó para preguntar sobre la salud de su madre. A pesar de nuestro pasado, habría recibido su preocupación con agrado, pero nunca le importó. Un día, cuando mi suegra tuvo problemas para respirar, la llevé de emergencia al hospital, aterrada por su seguridad. Mientras mi papá cuidaba de Naomi, mi mamá y yo pasamos la noche rezando por su recuperación. Afortunadamente, salió adelante, y la llevamos de regreso a casa. Después de su problema de salud, no quería que falleciera sin que Jack al menos se reconciliara con ella. Lo llamé,
rogándole que la visitara, explicándole que su doctor nos había advertido sobre su condición y que el tiempo podía acabarse. En lugar de mostrar preocupación, Jack discutió sobre cómo su madre nunca construyó una relación con Susan. Le pedí que dejara a un lado su orgullo por el bien de su madre, pero insistió en que estaba muy ocupado. Fue desgarrador ver su indiferencia en un momento tan crítico. A pesar de su negativa, persistí, instándolo a reconsiderarlo. Eventualmente, aceptó una breve visita. Cuando llegó, me sorprendió ver a Susan con él. Aunque no me entusiasmaba su presencia en mi casa, me mantuve en silencio por el bien de mi suegra. La tensión era palpable mientras Jack y su madre intercambiaban silencios incómodos y saludos forzados. La actitud de Jack no cambió durante su visita. Incluso al ver a su madre tan frágil, habló de manera distante, evitando cualquier conversación emotiva. Era evidente que su presencia era más una formalidad que un verdadero intento de reconectar con ella. Aunque me sentí desanimada por la falta de conexión emocional entre ellos, al menos encontraba algo de consuelo en que había cumplido su promesa de visitarla. Cuando mi suegra se dio cuenta de que Jack había traído a Susan y a su hijo, comenzó a protestar. La tranquilicé rápidamente, insistiéndole en que no me importaba a quien trajera Jack, siempre que hubiera venido a apoyarla. Con su salud deteriorándose rápidamente, ella estaba postrada en cama y no tenía muchas opciones. Fiel a mi palabra, me mantuve en silencio, incluso cuando Susan comenzó a ser excesivamente amable con ella. Cuando mi suegra expresó su incomodidad alrededor de Darren, Susan le recordó que él también era su nieto. Necesitando un momento, salí de la habitación para darles privacidad y ver cómo estaba mi hija, quien parecía triste y dolida al ver a su padre. Jack ni siquiera había reconocido su presencia. Mientras estaba en la cocina, noté que Susan salió al patio para hacer una llamada telefónica. A través de la ventana abierta, la oí reír mientras hablaba de cómo se sentía obligada a visitar a la madre de Jack. Mencionó casualmente que Jack le había dicho que su madre le dejaría todo, así que tenían que hacer esta visita una última vez. Para mi sorpresa, expresó emoción por mudarse a la casa y cambiar todo, comentando que mi suegra no tenía buen gusto. Me quedé impactada por su crueldad al describir sus planes de eliminar cualquier rastro de mí y de mi hija una vez que Jack tomara posesión de la casa. Mientras compartía su visión de pintar las paredes y cambiar el jardín, sentí incredulidad y enojo ante su total desprecio por la historia del hogar. En ese momento, comprendí que el interés de Susan por mi suegra no era sincero. Sus motivos eran solo asegurar su herencia. Esta revelación me rompió el corazón, pues quedaba claro que le importaba más la posible riqueza que el bienestar de mi suegra en sus últimos días. A pesar de saber la verdad sobre las intenciones de Susan, decidí guardar silencio, sin querer agobiar a mi suegra más de lo necesario. Jack seguía ignorando que su madre había cambiado su testamento después de su infidelidad. Él asumía que heredaría todo, lo cual pretendía pasar a su hijo con Susan. No sentí ninguna obligación de informarle sobre los cambios, especialmente dado que había mostrado poco interés por Naomi. Mientras Jack y Susan continuaban su visita, me encontraba en una situación agridulce. Por un lado, estaba perdiendo a mi querida suegra. Por el otro, no podía esperar a ver la reacción de Jack cuando supiera del testamento actualizado. Sentía tristeza al saber que pronto me despediría de alguien que había significado tanto para mí. Entendía que ella había tomado su decisión con cuidado, queriendo asegurarse de que Naomi se sintiera amada y valorada, incluso en su ausencia. Mi suegra siempre decía que no podría descansar hasta que su hijo y Susan enfrentaran las consecuencias de sus acciones, habiendo experimentado una traición similar en su propia infancia. A medida que su salud continuaba empeorando, Jack no se molestó en visitarla de nuevo, ni lo hicieron sus parientes. Trágicamente, falleció la semana pasada. Después de su muerte, me hice cargo de organizar su funeral. A pesar de la falta de apoyo de sus familiares, quería darle una despedida digna. Mis padres y yo nos encargamos de todos los arreglos, desde seleccionar un ataúd hermoso hasta encontrar un lugar sereno. Susan y Jack ni siquiera asistieron al funeral, aunque algunos de sus familiares sí, mostrando poco interés genuino. Cuando finalmente el abogado se comunicó sobre su testamento, me invadieron las emociones. Las lágrimas llenaron mis ojos al saber que me había dejado todo, tal como habíamos hablado. Una mezcla de alegría y tristeza me envolvió al lamentar la pérdida de una persona tan querida mientras sentía gratitud por poder finalmente asegurar el bienestar de mi hija. En medio de estos sentimientos encontrados, escuché un golpe repentino en la puerta. Al abrirla, encontré a Susan, Jack, Darren y algunos otros familiares con expresiones sombrías. Jack no perdió tiempo en exigir una explicación sobre el testamento. Su tono acusador rompió la tensión en la habitación. ¿Por qué tú te quedaste con todo lo de mi madre? Una casa, dinero, reliquias. ¿Por qué te quedas con todo? Gritó, su enojo palpable.
Luché por mantener la calma mientras explicaba que mi suegra había tomado su decisión con cuidado. Me acusó de manipularla mientras estaba postrada, pero le señalé que el testamento había sido actualizado mucho antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Susan intervino, con resentimiento evidente en su voz, cuestionando por qué yo y mi hija merecíamos algo cuando ella y su hijo también eran familia. Me burlé de ella y le revelé lo que había oído que decía por teléfono. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y Jack la miró incrédulo al comprender la realidad de sus intenciones. Desconcertada, Susan intentó negar mis acusaciones, acusándome de inventar historias para crear divisiones. Les recordé firmemente que fue Susan quien había engañado con Jack mientras él aún estaba casado conmigo, dividiendo la familia desde el principio. La discusión se intensificó, y los familiares de Jack expresaron su decepción por no recibir nada de mi suegra. Insistieron en que, como parientes de sangre, merecían una parte de la herencia. La habitación estalló en demandas para que vendiera la propiedad y dividiera las ganancias en 8 partes. Me sorprendió su falta de sensibilidad y sentido de derecho, ya que buscaban algo que no les correspondía. Les dije firmemente que yo había sido la única que se preocupó por mi ex-suegra en sus últimos días, mientras que ninguno de ellos se molestó en visitarla. No tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir algo que le pertenecía a ella. La habitación se llenó de voces elevadas mientras continuaban cuestionando la justicia del testamento. Jack argumentaba que era la casa de su infancia y que merecía vivir allí con Susan y su hijo. Incluso amenazó con demandarme y disputar el testamento si no le entregaba la casa. Me reí de su audacia, sorprendiéndolo con mi reacción. Le recordé que había sido un hijo negligente, que solo la visitó una vez cuando le rogué que la revisara. Le dije que podía gastar su dinero intentando demandarme. Su abogado ya había confirmado que el testamento era inquebrantable y que no había nada que pudiera hacer. Naomi era su nieta, y yo era la nuera que la amó y cuidó, así que era justo que todo se quedara con nosotras. Fue entonces cuando Susan comenzó a suplicar, pidiéndome que pensara en su hijo, Darren, y en cómo él también merecía una buena vida como Naomi. Estuve de acuerdo en que merecía eso, pero le señalé que nunca pareció importarle mi hija, Naomi, ni como Jack la había tratado todos estos años. Dejé en claro que podía rogar todo lo que quisiera, pero nunca le daría a ella o a su hijo nada. Les pedí educadamente pero con firmeza que se fueran de mi casa. Les recordé que podían revisar el testamento con su abogado si querían, pero yo había terminado con la discusión. Sabía que no habrían venido a mí con tanta furia si tuvieran algún derecho real. Cerré la puerta en sus caras, sintiendo una sensación de alivio por haberme mantenido firme y honrar los deseos de mi ex-suegra. Desde entonces, Jack me ha bombardeado con llamadas y mensajes, expresando su odio hacia mí e insistiendo en que si tuviera alguna decencia, entregaría todo lo que él creía que le pertenecía a su familia, no a mí y Naomi. Así que, Reddit, ¿soy la villana por negarme a cumplir con las demandas de la familia de mi exmarido? Primera actualización, esperaba solo unos pocos comentarios, pero wow, gracias a todos por escucharme y ofrecer sus sugerencias. Para quienes están molestos porque no le pedí a mi ex-suegra que incluyera al nuevo hijo de Jack y a Susan, lo intenté, pero al final fue decisión de ella. No puedo cambiar eso ahora. Me pueden llamar egoísta, pero me niego a renunciar a ninguna parte de la herencia. Priorizaré a mí misma y a mi hija. Siento resentimiento hacia Jack y Susan por romper mi corazón. Su aventura contribuyó a mi pérdida. Cuando estaba en mi peor momento, Jack eligió dejarme por ella. Mi ex-suegra deliberadamente decidió no incluir al hijo de la aventura y a Susan en su testamento. Tuvo mucho tiempo para actualizarlo si hubiera querido, pero no lo hizo. Siento por el niño, pero no es mi responsabilidad. Para darles un poco de contexto, la infancia de mi ex-suegra fue arruinada porque su padre priorizó a los hijos de su aventura. Es probable que por eso no quisiera saber nada de Jack. A pesar de esto, mi ex-suegra le dejó la colección completa de arte de su padre, que le generará miles, así que podrá cuidar de Susan y su hijo. Las personas que me critican no serían ni la mitad de civilizadas si estuvieran en mis zapatos, así que no voy a retroceder. Naomi también es hija de Jack, pero él solo se preocupa por su hijo con Susan. Nunca se molestó en ser un buen padre para Naomi, así que no merece nada de nosotras después de todo lo que nos hizo pasar. Segunda actualización, la tensión entre Jack y Susan solo ha crecido. Sus demandas y acusaciones constantes han puesto a prueba mi paz. Ayer, Susan me llamó inesperadamente. Ni siquiera tenía su número guardado, así que contesté sin saber quién era. De inmediato, su tono fue hostil. Me acusó de ser una interesada avara que les robó todo. Incluso dijo que se alegraba de que Jack me dejara después de mi pérdida porque no merecía estar con él. Me tomó por sorpresa su agresividad, especialmente porque estaba en medio del trabajo. Le expliqué con calma que mi ex-suegra había tomado su propia decisión y que no era responsable de eso.
A Susan no le interesaba escucharme, siguió insultando mi integridad, y le recordé firmemente que nunca tuvo una relación con mi ex-suegra mientras vivía, así que no tenía derecho a exigir nada de ella. Susan entonces me amenazó a mí y a mi hija, diciendo que si no le daba a Jack una parte de mi herencia, encontraría una manera de decirle la verdad a Naomi sobre mí. Eso cruzó una línea. Le dije que involucrar a mi hija era inaceptable y que si se acercaba a ella, la haría arrestar. Ya tenía suficiente evidencia de sus mensajes anteriores para obtener una orden de restricción fácilmente. También le recordé que podía informar a su jefe sobre sus amenazas, lo que pareció silenciarla. Terminé la llamada e inmediatamente llamé a Jack para informarle sobre lo que Susan había dicho y le advertí que involucraría a la policía si esto continuaba. Pareció sorprendido de que Susan hubiera amenazado a Naomi y comenzó a disculparse en su nombre, pero lo interrumpí. Le dije que no le debía nada y que tomaría lo que su madre me dejó. Podía llorar todo lo que quisiera. Me pertenecía a mí y no podía hacer nada al respecto. Le advertí que la próxima vez que él o su esposa se contactaran conmigo o con mi hija, habría serias consecuencias legales. Desde entonces, mi teléfono ha estado sorprendentemente silencioso. Me mantengo firme en mis palabras. Si alguno de los dos se atreve a contactarme de nuevo. Tercera actualización. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. He recibido cientos de solicitudes de más detalles. Así que aquí va. Nos hemos mudado a la casa de mi ex-suegra. Mientras nos instalamos, no puedo evitar desear que aún estuviera aquí. La extraño en todas partes, en las habitaciones donde reímos, en el jardín donde disfrutaba de sus tardes y en la cocina donde compartimos innumerables conversaciones. Su espíritu permanece en cada rincón de esta casa que una vez resonaba con su calidez. Cada día es una mezcla de emociones, gratitud por la herencia que asegura el futuro de Naomi y tristeza por la pérdida de la mujer que significó tanto para nosotras. Trato de encontrar consuelo sabiendo que la casa, que una vez fue un refugio para mi ex-suegra, continuará siendo un hogar para Naomi. En estos momentos, llevo su espíritu conmigo, agradecida por el tiempo que compartimos y decidida a honrar el legado que dejó.